Hola, bienvenidos a Positive Podcast. Este es un espacio donde exploramos cómo las ideas filosóficas han moldeado la forma en que entendemos la economía, la ciencia y el mundo. Yo soy Dana. Y yo soy Nicole. Hoy queremos hablar de algo que suena un poco complicado, pero que en realidad está más cerca de nosotros de lo que pensamos. El positivismo y cómo este pensamiento influye en la economía positiva. Exacto. A veces escuchamos positivismo y pensamos que es ser positivos, pero en filosofía no tiene nada que ver con el optimismo. El positivismo es una corriente filosófica que busca que el conocimiento se base en hechos observables, comprobables y medibles. Nació con Augusto Comte en el siglo XIX, quien decía que solo el conocimiento científico podía considerarse verdadero. Sí, Dana. Y esa idea marcó a muchas ciencias, incluso a la economía. Luego, filósofos como Karl Popper y Mario Bunge ayudaron a profundizar esa mirada científica. Popper, por ejemplo, decía que una teoría solo puede ser científica si se puede poner a prueba y falsearse, es decir, si se puede demostrar que es falsa. Claro, Nicole, eso es lo que se llama falsacionismo, ¿no? Una especie de control de calidad para las teorías. Si una teoría económica, por ejemplo, no puede ser puesta a prueba con datos o evidencia, entonces no pertenece al terreno de la ciencia. Exactamente, y ahí entra Mario Bunge, quien también defendía una visión científica del conocimiento. Él decía que la ciencia no solo debe describir la realidad, sino que también explicarla y mejorarla. En otras palabras, la economía no solo debe decirnos cómo son las cosas, sino ayudarnos a entender por qué son así. Ok, y hablando de economía, ahí es donde el positivismo se transforma en algo más específico, la economía positiva. Este concepto lo desarrolló Milton Friedman, un economista estadounidense que decía que la economía positiva se dedica a describir lo que es, mientras que la economía normativa habla de lo que debería ser. Sí, Friedman creía que el papel de la ciencia económica no era juzgar, sino explicar los hechos económicos con base en la evidencia. Por ejemplo, en lugar de decir deberíamos subir el salario mínimo, la economía positiva preguntaría: ¿qué pasa con el empleo cuando se sube el salario mínimo? Exactamente, y autores más recientes como Iranzo y Valeriano retoman estas ideas para mostrar que la economía positiva sigue siendo importante hoy. Iranzo dice que una economía que se aleja de la evidencia empírica pierde su carácter científico, y Valeriano agrega que la economía positiva nos ayuda a entender sin prejuicios ideológicos los fenómenos económicos. O sea, podríamos decir que el positivismo puso las bases y la economía positiva las aplica. Ambas buscan objetividad, aunque hoy sabemos que también hay límites, ¿no? La realidad económica está llena de valores, decisiones humanas y contextos sociales. Sí, totalmente, pero igual entender el lado positivo en sentido científico de la economía nos permite ver hechos antes de opinar, y eso ya es un gran paso. Así es. Entonces, si tuviéramos que resumir, diríamos que el positivismo le dio a la economía el método y la economía positiva le dio sentido práctico a ese método. Me encanta esa frase, y con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en Positive Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos conectando la filosofía con la economía, pero de una forma cercana y real. Hola de nuevo. Si en el capítulo pasado hablamos de cómo el positivismo le dio base científica al conocimiento, hoy vamos a conectar esa idea directamente con la economía positiva y ver cómo ambas se complementan. Así, del positivismo a la economía positiva. ¿Y hoy qué? Hola. Bueno, ya hablamos del positivismo de Popper, Bunge, Friedman, pero ahora queremos llevar todo esto a un terreno más actual. ¿Qué significa pensar de forma positiva en el sentido científico de hoy en día? Exacto, porque una cosa es lo que dijeron los filósofos y economistas del siglo XX y otra es lo que pasa en pleno 2025, donde la realidad cambia rapidísimo. Exacto. Hoy tenemos fenómenos económicos que ni Comte ni Friedman habrían imaginado. Las criptomonedas, inflación global post-pandemia,
plataformas digitales, inteligencia artificial, bancos digitales, incluso la economía que los creadores de contenido generan. Literal. Y aún así, muchas de las preguntas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué lo causa? ¿Cómo podemos medirlo? Y eso es puro positivismo aplicado. Total. Aquí podemos dar un ejemplo súper sencillo. Cuando suben los precios en Colombia, muchas personas piensan, es culpa del gobierno o es culpa de las empresas. Pero la economía positiva dice, antes de opinar, revisemos los datos, como qué está pasando con el dólar, qué pasó con el clima o qué dicen las mediciones del DANE. Eso mismo, Ana. La idea es mirar los hechos antes de llegar a conclusiones, y esa mentalidad ayuda a evitar discusiones vacías. Al final, el positivismo es una invitación a pensar con calma y con evidencia. Claro, Nicole. Y en un mundo donde todo el mundo opina de todo, eso es un descanso. Porque estamos en redes y alguien dice, el salario mínimo debe subir ya mismo. Y otra persona diría, no, porque afecta al empleo. Pero nadie nos está mostrando datos reales. Ajá. La economía positiva nos diría, primero veamos qué pasó otros años, qué dicen las estadísticas y qué muestran los estudios. Sin eso, todo es solo ruido. Lo interesante de este tipo de pensamiento es que no solo sirve para economistas, sirve para la vida diaria. Tú puedes tomar decisiones más informadas, desde cómo ahorrar hasta cómo entender por qué algo sube de precio. Y también nos ayuda a tener criterio propio, porque cuando entiendes los datos, tú no necesitas que un influencer o un político te diga qué pensar. Exacto. La economía positiva es como si tuviéramos unas gafas que nos permiten ver la realidad, pero sin tanto filtro emocional o ideológico. A pesar de que tiene límites, porque la economía también tiene cultura, valores y humanos. Sigue siendo fundamental para entender el mundo. Bueno, Nicole, creo que la idea quedó clarísima. El positivismo puso la base científica. La economía positiva la llevó al mundo real. Y hoy esa combinación nos ayuda a navegar una economía cada vez más compleja. Así es. Y como siempre, la invitación queda abierta. Cuestionen, observen, comparen, investiguen. Eso es pensar en modo positivo. Y así llegamos al final de este episodio especial de Positive Podcast. Hoy pasamos del positivismo filosófico a la economía positiva y vimos cómo esas ideas se siguen usando para entender la realidad de una manera más clara y basada en hechos. Y esperamos que este recorrido les haya ayudado a ver la economía desde otra perspectiva. Una economía que no solo habla de números, sino de cómo funciona el mundo cuando dejamos que la evidencia hable. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por querer aprender con nosotras. Les mandamos un abrazo enorme y recuerden, la filosofía nos enseña a pensar. Y la economía nos enseña a entender. Esto fue Positive Podcast. Adiós.